Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Self Care. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Iracema Franco, especialista en psicología clínica. Doctora, bienvenida, muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante y creo que un poco controversial, porque la mayoría de las personas no estamos conscientes de este tema y qué tanto nos puede llegar a afectar. Es el tema de la somatización. ¿La somatización qué es, doctora? Somatizar. Cuando yo tengo un problema psicológico que regularmente viene de las emociones que yo no sé manejar, mi cuerpo lo va a somatizar en alguna enfermedad. O sea, yo no saco emoción, mi cuerpo se enferma. Ok, o sea, cuando empezamos a retener toda esta parte de si estoy triste, si estoy enojada, si me guardo las cosas y no las digo. Exactamente. Cada uno de nuestros órganos representa una emoción. Entonces hay personas que te suelen decir, no, es que yo siempre me enfermo de la garganta. Ok, ¿qué es lo que tú no hablas para que tu garganta siempre empiece a somatizar? Y entonces tú te enfermes continuamente de ello. Ok. Cuando hay casos de estrés, que se llegan a estresar mucho, normalmente, ¿cuáles son los síntomas que llegan a presentar en esta parte de la somatización? Bueno, cuando tengo estrés, pues voy a tener insomnio, voy a tener pensamientos rumiantes. Un pensamiento rumiante es cuando yo regularmente un problema lo sobrepienso, pero no actúo. Entonces, ¿qué es importante? Comenzar a tener soluciones a los problemas para que ese estrés se vaya controlando. Ok, y con esta parte de las emociones, que muchas veces creo que ni siquiera las identificamos al 100%, ¿no? O sea, tenemos como la noción de las emociones básicas, feliz, triste, enojado, y de ahí en fuera, ¿cuáles son las emociones principales, doctora? Son 5. Tristeza, felicidad, miedo, enojo, desagrado. Prácticamente las que nos enseñaron en la película de Intensamente. Exactamente. Son nuestras básicas. Así es. Nosotros, cada emoción tiene cierto tiempo para sentirla. No es que todo el tiempo estemos con una emoción. Ok. Ajá. Cuando llega la emoción, nosotros tenemos hasta 20 minutos para poder sentirla. Si después de eso seguimos con la emoción, entonces ya la deformamos. Que también Pixar nos lo enseñó muy bien, ¿no? El enojo pasa a ser ira. Alegría, ¿qué pasaría a ser? Alegría ya es euforia. Euforia. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a distorsionar las emociones, tampoco es algo muy sano. Como no es sano el que yo las contraiga, tampoco es sano distorsionarlas. Ok, entonces después de 20 minutos de que yo me empiezo a sentir triste, si después de eso me sigo sintiendo triste, ya no es tristeza. Ya es depresión. Ok. Ajá, ya eso ya es una depresión. Y esa depresión ya me puede llegar a causar otro tipo de sintomatología si yo la sigo conteniendo. Exactamente. Fíjate, es bien importante, mucha gente en los pulmones, cuando yo tengo muchos problemas en los pulmones es tristeza. Tristeza, ¿no? Acumulada. Exactamente, cuando yo la acumulo, tengo muchas situaciones en los pulmones y tengo mucho llanto contenido. Entonces, las personas que tienen por ahí enfermedad de los pulmones, hay que revisar qué tan tristes estamos. Ok, en el caso de los embarazos, siempre lo he tenido muy presente que dicen que toda esta parte de las emociones que nosotros vivimos, las mujeres, durante el embarazo, sea enojo, tristeza, felicidad, al final la vamos a pasar a nuestro bebé. Y yo he visto ocasiones en las que hay bebés que ya nacen con problemas respiratorios. Y si es como, o sea, realmente tiene que ver esta parte de la tristeza que vivió la mamá en el embarazo y pasó al bebé. Es correcto. Lo primero que se desarrolla en los niños es el sistema nervioso. Okay. Entonces, a partir de que el niño empieza a tener esos sentimientos, los sentimientos que nosotros tenemos son los que él va a recibir. Entonces, sí, desde que nosotros están en el embarazo, los niños sienten lo que la mamá siente. Ok. Y entonces sí es cierto esta parte de que cuando el bebé como que está dormidito y empieza como con sentimiento, es también a consecuencia de la tristeza de la mamá. No sé si ha visto en alguna ocasión algún videíto de algún bebecito en redes sociales, porque realmente ahora en redes sociales todos lo suben, que está dormido, pero está como con ese sentimiento como puchero, como esas ganas de llorar, pero está dormido, o sea, realmente no es como que tenga esa
esa necesidad o esa parte de que quiera llorar, ¿no? Quiera llorar. Efectivamente, sí. Sí, todo lo que nosotros sentimos lo transmitimos a nuestros niños, ¿no? Ok. Sí, es correcto. Y por ejemplo, en los temas de estómago, ¿a qué van relacionados, doctora? Cuando me enojo muchísimo. Son personas que regularmente se irritan demasiado, pero no lo puedo resolver, ¿no? O sea, tengo un enojo, me quedo con mi enojo y el estómago lo que hace es triturar. Entonces, si yo un enojo no lo logro pasar o resolver, ahí se queda en el estómago. La colitis. La colitis, la gastritis, personas muy enojonas que se irritan demasiado. Ok. Y hay muchas veces en las que también cuando ya traen muchas emociones guardadas, hay ocasiones en las que en los estudios no salen, ¿verdad, doctora? Cuando tienen algún problema. De hecho, muchas personas que presentan cuadros de ansiedad o ataques de pánico los llevan al doctor y lo más seguro es que te digan todo está bien, ¿no? Y la persona dice, es que me duele, siento que el corazón se me sale, es que no aguanto esto, es que me siento muy mal. Los checan y biológicamente están bien. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir el doctor? Que tienes que acudir a psicología exactamente para que empieces a tratar esa ansiedad, porque ya no es un desajuste biológico, es emocional. Ok, ¿puede llegar a dar un paro cardíaco por emociones contenidas? Es muy difícil, ¿no? Lo más serían taquicardias. Ok, o sea, realmente sería que les dé la sensación a lo mejor por un tema de ansiedad, pero en realidad no está llegando a ese punto. No está llegando a ese punto, porque sí sienten mucha taquicardia, entonces cuando tú vas inclusive te van a decir es por el estrés. Ok, ok. E incluso en las molestias que llegan a sentir en brazo en algún momento pueden ser derivadas igual del tema de ansiedad. No, el brazo sí ya no es ansiedad, el brazo sí ya va directo al corazón. ¿Ah, sí? Sí, es así ya no. No, ansiedad es cuando sudo en frío, cuando mis manos también sudan demasiado, cuando siento que me voy a desmayar e inclusive algo que les decimos, ¿no? Los ataques de pánico suelen hacernos a veces como desmayarnos, sentir el sentido, perder el sentido, perdón. Una recomendación que se les da, siéntense donde ustedes estén, pónganse en posición fetal hincados para que la sangre pueda empezar a fluir y entonces no llegan a perder el control, pero si pierden el control no se vayan a pegar en un mal golpe en la cabeza. Ok, o sea, cuando empiezan a sentir esa sensación de algo está mal, posición fetal y mantenerse lo más pequeñitos posible para evitar como cuando somos bebés, o sea, sí, nos hincamos cuando somos bebés y entonces nuestra sangre va a empezar a irrigar y eso va a hacer que nuestra respiración vuelva a ser más normal y pues si tenemos una falta si nos desmayamos o perdemos el conocimiento, no vaya a ser un mal golpe, que es lo que se quiere evitar. Sí, porque también en los ataques de pánico o de ansiedad llega a ese punto del desmayo, ¿no? Exactamente, así es. Ok, doctora. Muy bien. Y de la parte de las migrañas, dolores de cabeza, ¿qué pasa con esa sintomatología? ¿A qué está relacionado? Cuando sobrepienso demasiado las cosas. Pienso, entonces o quiero hacer mil cosas, ¿no? Estoy pensando en hacer esto, pero también recuerdo que tengo que ir aquí, pero es que ahorita voy a hacer esto. Y entonces mi cabeza está piense, no le doy un descanso y eso me va a llevar exactamente a todos los problemas que yo tengo en la cabeza. ¿Hay posibilidad de que tantas emociones guardadas nos lleguen a provocar alguna enfermedad más grave? Claro. Es lo que yo te decía. Cada uno de nuestros órganos es una enfermedad. Por ejemplo, en las embarazadas muchas veces tienen infecciones urinarias. Ajá. ¿Por qué? Porque los riñones son el miedo. Entonces muchas veces yo tengo miedo y ¿dónde lo somatizo? En el riñón. Ajá. El cáncer también es provocado por mucho rencor. O sea, el cáncer es cuando yo tengo mucho rencor y dependiendo en el órgano donde dé, es a la emoción que va, ¿no? La diabetes, cuando yo no tengo como la emoción por la vida, como esa dulzura en mi vida de estar feliz, entonces también voy a somatizar por falta de azúcar. Cuando empiezan a temblar de las manos, el conocido Parkinson,
¿Por qué es el Parkinson, doctora? Porque estoy perdiendo control de algo. A veces hay personas que son muy controladoras con su familia, con su trabajo, o sea, quieren tener el control, ¿no? Cuando yo siento que algo ya se me está yendo, a veces, digamos, los hijos empiezan a tener su propia vida, empiezo a perder eso y mis manos ya no tienen el control sobre las cosas que tienen que hacer. ¿Y el Alzheimer? Ay, no me gusta lo que vivo. Digamos que mi vida es dolorosa o tiene recuerdos muy feos y entonces yo mejor no quiero saberlo de ahorita. Me niego a lo que vivo. Sí, empiezo a olvidarlo. Ok. Sí. Wow. Está bastante intensa esa parte del Alzheimer. Sí, porque son personas regularmente muy tristes, ¿no? Ok. La demencia senil va igual relacionada con el tema de Alzheimer. Sí. Es lo mismo. Así es, Marisol. Entonces, pues, mira, dentro de lo que es nuestra cultura, regularmente pues se nos enseña que las emociones, las buenas las debemos de sentir, las malas las debemos de evitar. Yo los invito a ustedes a que a sus niños les enseñen a sentir sus emociones, déjenlos que las sientan, pero también después de que las sientan, digamos lo que se permite y no en una emoción, pero no se las evitemos. Si el niño está triste, puede estar triste, debe de estar triste. Si está enojado, debe de estar enojado. ¿Por qué me voy a los niños? Porque pues nosotros regularmente ya tenemos muchos problemas, ¿no? Pero ellos son algo que podemos ir mejorando para el futuro. También es importante, si ustedes tienen algún problema de ansiedad, de somatización, de depresión o ira o etcétera, acudan con un profesional para que se les dé la atención que es real. No vean en TikTok, no vean en Facebook e Instagram, ¿no? Acudan a tener una atención profesional. Y en este caso, pues realmente aquí con nosotros, pues les estamos brindando esos pequeños puntos para que ustedes lo puedan tener en cuenta de qué es lo que deben de mantener en alerta para poder brindarles pues esta atención con algún psicólogo en caso de que ya lo necesiten. Es correcto, Marisol. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy somatizando? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando vas al doctor y te dice estás bien, ¿no? Muchas veces les dicen, bueno, te voy a hacer un estudio de esto, te voy a hacer un estudio de aquello, y llegas con el doctor y dices que todo está bien. Pero realmente que tú digas, bueno, en este momento es somatización y no es una enfermedad, pues no lo vas a detectar. Solamente cuando ya es algo muy profundo como un ataque de ansiedad o de pánico. Pero vamos, todo lo que nuestro cuerpo biológicamente o físicamente expresa que está mal es por alguna emoción. Ok, ¿y en qué momento pasamos de esta parte de que somaticé, me revisaron, no tenía nada y ahora sí ya estoy enfermo? Ahora sí ya tengo una colitis, ya tengo una gastritis, a lo mejor ya empiezo con una antesala de un cáncer, por ejemplo. ¿En qué momento pasamos del no tienes nada en tus estudios al ya lo estás presentando, ya hay una enfermedad? Bueno, como te digo, el tiempo que tú somatices la emoción, la enfermedad va a ir avanzando. Ajá. Okay. Entonces, cuando ya hay una colitis, no es nada más porque fue de momento, o sea, es porque ya se vino somatizando. Al momento que yo la detecto, entonces es cuando tengo que empezarla a atacar. Pero no es de que en este momento va a ser, en este momento. Desde que yo empiezo a guardarme la emoción, ya empieza algo que está somatizando. Ya al grado que yo deje que llegue, ya es mi responsabilidad, ¿no? Claro. Porque si de momento tengo un pequeño dolor de estómago, ahí no voy, y después ya es ardor, ahí no voy, y después ya es gastritis y ya voy, ¿cuánto tiempo yo dejé pasar? Claro. Ahora, que tú lo veas con un médico te va a ayudar, claro, en la forma fisiológica, pero definitivamente si tú lo haces tanto en la forma mental como en la física, vas a tener mejores resultados. Ok, realmente es un complemento. Cuando tú ya tienes detectada una enfermedad, poder ver también esta parte detrás de qué está pasando con mi mente que me llegó a ocasionar esto ya físicamente, ¿no? Exactamente, es hacer como una revisión, ¿no? Normalmente la mayoría de las personas, me incluyo, nos guardamos tanto las cosas
que ya cuando, como dices, ya cuando realmente empiezas a tener ya todo el síntoma, ya es cuando quieres hacer algo diferente. Pero usted recomendaría que en el momento en el que les detectan cualquier enfermedad o incluso antes, poder iniciar con una terapia psicológica. Yo recomendaría que la terapia empezara desde niños, ¿no? Okay. Muchas veces. ¿Por qué? Porque es finalmente una parte de tu salud, ¿no? Así como es importante ir al doctor, también es importante ir viendo la parte de mi vida, cómo puedo cambiar patrones, cómo puedo avanzar desde niños, cómo voy a controlar mis emociones, cuando ya somos grandes hacer una revisión de lo que ha sido nuestra vida. O sea, siento que es ya como un acompañamiento. Ok, o sea, realmente la recomendación es tener una atención psicológica desde un principio. Sí, porque eso te ayuda a exactamente esa luz. Aunque mucha gente dice, ay, nada más vas a platicar, no van a platicar, o sea, van con un fin, ¿no? Y sí te ayuda a tener una mente sana, que lógicamente hay lapsos de tu vida que dices, me siento bien y no voy a ir, y otras en las que las puedas retomar y puedas ser así intermitente, pero que sí tengas en cuenta que es importante tu bienestar. Claro. Emocional. Sí, realmente muchas personas tienen esta creencia de que, ay, si voy al psicólogo estoy loco. Y la realidad es que no, es muy importante cuidar nuestra salud mental para que podamos tener una vida sana en todos los aspectos, plena en todos los aspectos, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental e incluso también un poquito en la parte espiritual, ¿no? Ya poder conectar un poquito más con esa parte. Sí, porque recordemos, el equilibrio en las personas es mente, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, como que debemos de mantener ese ajuste en los tres, ese equilibrio. Y realmente si tienes bien cuerpo y tienes bien mente, creo que ya el último paso para terminar de complementar es tener bien tu alma, ¿no? Exactamente. Sí, es como lo último porque es donde es pues ya el equilibrio de los tres, sí. Así es. La verdad es que es un tema bastante interesante. Fíjate que algo muy curioso. Regularmente cuando llegan a veces niños, adolescentes, ¿no? A terapia les pregunto yo, bueno, ¿y para qué es el psicólogo? Para locos, ¿no? Pero no somos para locos, somos para ayudar a resolver problemas que a veces las personas pues no tienen las habilidades para hacerlo. Nosotros habilitamos también para esa resolución de problemas, entonces es una mala idea que se ha manejado durante mucho tiempo, pero también ahora hay muchos chicos que lo piden. Pedir ir con el psicólogo. Desde niños, ¿no? Que ya dicen, ¿sabes qué? Llama al psicólogo, o adolescentes. Y eso es muy bueno porque desde ese momento ellos se están haciendo responsables. Claro, se están haciendo responsables de su salud mental. Sí. Porque sí, la mayoría, nuevamente me incluyo, esperamos a ya sentirnos mal estoy muy triste, de repente lloro de la nada, no sé qué me está pasando, y es cuando empezamos a buscar ayuda, ¿no? Ya cuando estás detectando que algo no está del todo bien. Y creo que lo más importante es no esperar a que lleguemos a ese punto, sino desde antes poder prevenir. Como les habíamos comentado en los videos anteriores, la prevención no solamente en salud física, sino también la prevención en la salud mental es primordial, ahora que lo platicamos con la doctora. Sí, es una parte muy importante que las personas a veces dicen, no, eso no importa, no, eso después. Al momento que yo llego a tener un conflicto y digo, ¿cómo lo puedo resolver? Y esa parte de cómo lo puedo resolver tal vez ya me lleve a no dormir, a no empezar a hacer mis actividades diarias, a tener estos pensamientos rumiantes. En ese momento ya tengo que acudir, ¿no? Claro, o sea, ya desde el momento en el que empiezo con insomnio ya es una señal de que algo está mal. O cuando no sé cómo resolver los problemas, ¿no? Tal vez en esa parte de cómo lo hago, pues tienes también que ver que alguien te puede apoyar desde fuera. Claro, como cuando hacemos ese típico comentario de una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Que no encontramos la salida de cómo resolver el problema. Exactamente. Y esta parte que mencionaba ahorita, que los niños no saben muchas veces cómo procesar sus emociones, y también como papás en muchas ocasiones limitamos esa parte de cómo deben de sentir su emoción por la idea que nosotros traemos. Exactamente, hace un momento te decía, la educación aquí, bueno, en nuestra cultura
es todas las emociones buenas yo las voy a hacer válidas. Las emociones malas no. Somos una cultura de queda bien. Okay. Entonces, nuestra personalidad muchas veces se basa en ese constructo, ¿no? Yo debo de quedar bien. Hay un ejemplo muy curioso. Los niños llegan a algún lado y tal vez te dicen, no quiero saludar a mi tío. No, salúdalo porque es tu tío, pero es que no me gusta saludarlo. No, es tu tío. ¿Por qué no les permitimos que nos digan por qué no lo quieren saludar? ¿No? Tal vez la respuesta que nos dé el niño nos permitiría comprenderlo. Claro. ¿No? En esa parte entra este tema de la crianza respetuosa, ¿no? Exactamente. Pero ¿hasta qué punto es respetuosa y hasta qué punto el niño no sabes lo que siente y no lo dejas expresarse? Claro. ¿No? Aquí vienen mucho los constructos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las ideas que la familia nos va pasando de generación en generación? Y a veces, como dices, los niños pues no se sienten identificados con ellos y es cuando empiezan a decir, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué el otro? ¿No? Se empiezan a hacer preguntas. Empezamos a hacer preguntas, exactamente. Desafortunadamente, pues sí, esa parte de tienes que estar bien, tienes que buscar la aceptación, tienes que ser el niño bueno, pues muchas veces nos crean muchos conflictos porque no existe lo bueno ni lo malo, ¿no? Claro. Tenemos que llegar a un equilibrio, pero bueno, eso tendremos que hablar de otro tema, que sería la mente dividida. De lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, exacto, en esos constructos, ¿no? Y en esa parte de la mente dividida, creo que sí podríamos abordar un poquito para dejar esta ventana abierta para que si les surgen dudas, nos las puedan hacer llegar por redes sociales y poder darle continuidad a estos temas, porque también son muy importantes. Esta parte de lo bueno y lo malo, realmente es algo que nos establecieron nuestros padres y la sociedad, ¿no? Exactamente. Nosotros nos tenemos que ajustar a una realidad. En una realidad, ¿qué pasa? Yo tengo que aceptar el dolor, tengo que aceptar la pérdida, tengo que aceptar la muerte, ¿no? Pero regularmente que nos dicen eso es malo. Eso tú no lo puedes recibir o no lo puedes sentir. Tú debes de sentir la felicidad, el éxito, el amor, la compañía. Todo lo bonito. Todo lo bonito es para ti. Lo que es malo, eso tú no lo sientas. Si hay soledad, entonces estás mal. Si te sientes incómodo, no lo pases. Que es por eso que empezamos a guardar toda la parte que consideramos mala, ¿no? La tristeza, el enojo, el que de repente me da miedo, y es cuando empezamos a tener ya esta somatización, ¿no? Exactamente, porque como dices, la educación te lo dice, ¿no? Tú no debes estar triste. Tú no debes de sentir miedo, tú no debes de hacer esto, y entonces yo me quedo con esa parte de no, pues eso es malo y no puedo pasarlo. Claro. No, pero en realidad es lo más natural, nosotros somos seres naturales, entonces debemos de aprender a sentir lo bueno y lo incómodo, si ustedes quieren, porque no hay malo, ¿no? Claro, sí, solamente es una incomodidad. Una incomodidad de algo que no quiero pasar, así es. Muy bien, doctora. Y en este caso con los pequeños, ¿qué recomendación nos haría para poderles ayudar a manejar sus emociones? Así como te había comentado, de momento el niño se va a enojar y va a hacer su berrinche y va a decir no quiero eso, no quiero aquello, no quiero lo otro. Ok, se vale que hagas tu berrinche, sabes que a veces estamos en una fiesta, no te vas a ir a este cuarto, haz tu berrinche, cuando termines lo hablamos, porque a veces queremos, no, espérate, y eso y aquello, y él está en su enojo y no nos va a hacer caso. Cuando termine su enojo, cuando él ya haya pasado todo, entonces podemos hablar con él. Después de, sí se vale que te enojes, pero no puedes hacer estas situaciones por tu enojo. Y creo que la mayoría de los padres lo que hacemos es, en el momento en el que está pasando la situación, quererle decir y llamarle la atención de lo que está haciendo. Y definitivamente ahí no nos escuchan, ¿no? En ese momento su mente está en blanco, él solamente está en lo que quiere y no nos va a escuchar y va a hacer más, si estaba haciendo un berrinche lo va a hacer mucho más. Entonces tengo que dejar que él lo sienta, entre menos yo esté y por qué, el más fácil va a poder pasarlo, pero ya después tengo que explicarle, ¿no? O sea, claro. Sí es válido, pero no puedes hacer esto. Y debes de controlarte, debes de saber cómo lo vas a manejar. Claro, porque no en cualquier lugar puede hacer el berrinche, ¿no? O sea, creo que hay lugares para todo, pero pues sí, no es el momento adecuado indicárselo en ese momento en el que lo estás sintiendo. Exactamente, y cualquier emoción, ¿no? O sea, dejen que pase y ya después la acomodamos a él. No es malo lo que sientes,
pero ¿qué vas a hacer con eso y cómo lo vas a manejar? Claro. Entonces no es malo que les demos esa parte de su espacio, de si tienen ese enojo, esa tristeza, lo que sea que estén sintiendo, dejarlo en un espacio solo para que él procese lo que está sintiendo. Sí, para que él lo sienta, exactamente. Ok. Sí, porque creo que muchas veces en lugar de dejarlos solos es el te apapacho, te protejo y te cuido, ¿no? Y no te dejo vivir realmente lo que estás sintiendo. No te dejo sentir. Por ejemplo, cuando están aburridos, ¿no? ¿Qué te doy? ¿El teléfono? Toma. ¿Qué quieres? ¿Ver la tele? Aquí está. ¿Qué te compro esto? ¿Qué te traigo? Y no permitimos que se desarrolle su creatividad. Y ahí es la mejor oportunidad para que ellos desarrollen su creatividad cuando están aburridos. Pero yo no quiero verlo así. Pero ese es mi problema. Claro. Yo pienso que está mal. Sí, al final nosotros les estamos pasando las cosas como a nosotros nos educaron, nos criaron y creyeron que era la mejor manera. Y ahora nosotros creemos que es la mejor manera. Y es como se los pasamos a ellos, ¿no? Exactamente, así es. Entonces tenemos que romper como esos constructos, ¿no? De que es malo que esté triste, de que es malo que se aburra, de que es malo que se enoje. Nada es malo. Simplemente tenemos que aprenderles a que lo gestionen, enseñarles a que ellos lo gestionen. Okay. Pero que lo sientan. ¿Y en qué edad considera usted que es la ideal como para empezar a enseñarles esta parte? Desde niños, desde que empiezan en el kinder o desde antes, porque ya empiezan con sus berrinches, ¿no? Sí, claro, sí. Uh-huh. ¿Y a qué edad usted considera que es lo ideal para tomar terapia psicológica? Ahí fíjate que dependería mucho, ¿no? ¿Cuáles son el desarrollo que él va teniendo? Okay. ¿No? O sea, si yo veo que él está funcionando, no tiene ningún tema, pues no tiene por qué ir. Pero si en algún momento ya tiene problemas con los compañeros, en la escuela, con la autoridad, o empieza a tener él muchos cuestionamientos, a veces ahorita con los videojuegos ellos de momento evaden la realidad y piensan que viven en el videojuego. Y por eso hay muchos accidentes también, ¿no? Que quiero volar. Sí, porque hay quien de verdad piensa que está viviendo eso, ¿no? Que la vida es así. El videojuego. El cuento de Disney. O cuando ya ellos están como evadiendo mucho, ¿no? Realmente estoy aquí, pero no lo tengo. Entonces, son pequeños puntos que uno puede ir viendo cuando ellos a veces se aíslan demasiado, no quieren hablar. Muy bien, doctora. Pues le agradezco mucho toda esta información que nos ha brindado, estos pequeños focos de atención, más que nada con nuestros pequeños. Creo que con ellos es con los que debemos de prestar un poquito más de atención y también no se olviden de ustedes, porque en todo momento lo primordial es nuestra salud mental. Les agradezco mucho nos hayan acompañado en un episodio más de Self Care con la doctora Iracema. Por favor, ayúdenos a dejar todas sus dudas y preguntas en redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y en YouTube. Ayúdenos a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que se van a estar subiendo. Doctora, muchísimas gracias. Y también les compartimos las redes sociales de la doctora para que puedan estar en contacto con ella. Muchas gracias, Marisol, y cualquier situación, recuerden, deben de acudir con profesionales. Gracias. Gracias.